Bienvenidos a su serie de cápsula en las que estaremos intentando entrevistar a la mayor cantidad de personas de la diversidad sexual y de género que actualmente se encuentran concursando para un cargo que por primera vez en la historia de México es por elección popular al Poder Judicial. En esta ocasión estamos con el compañero Salvador Obregón. Querido, por favor, ¿te podrías presentar para nuestra audiencia? Claro, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Soy Salvador Obregón Sandoval, Chava, así me dicen mis amigas, amigos y amigues. Soy candidato a magistrado en materia del trabajo aquí en la Ciudad de México por el Distrito Judicial Electoral 3 federal, lo cual no dice absolutamente nada para la mayoría de las personas. Creo que es más fácil ubicarlo por alcaldías. Alcaldías Benito Juárez y la parte norte de la alcaldía Álvaro Obregón. Querido, justo para tratar de ponernos en común con nuestro querido auditorio, ¿podrías explicar qué particularmente hace este tribunal al que estás concursando? Sí, eso es algo muy, muy importante a veces de contextualizar. Siempre les pregunto a las personas y hasta el momento nadie me ha contestado en sentido afirmativo. ¿Qué es lo que pregunto? Oigan, ¿ustedes han conocido o conocen, han escuchado hablar, aunque sea el nombre, de algún juez, magistrado, ministro? Y honestamente, y créeme que yo he salido mucho, mucho, mucho a territorio a tratar de conectar con las personas y lo triste o digamos, la particularidad es que nadie nos conoce, nadie conoce a las personas que estamos o pretendemos darle cara a una institución. Y voy para contestar tu pregunta. Si no nos conocen, si no saben quiénes somos, menos saben para qué les servimos y qué es lo que hacemos. Esa cuestión se me ha quedado muy, muy grabada y muy taladrada porque es digamos, es un experimento de campo, no es teoría, son realidades. ¿Qué es lo que hace un magistrado federal o magistrado de circuito en materia de trabajo? Pues para empezar, luego, como los nombres tienen nombre y apellido, se complica mucho. ¿Por qué? Porque la gente muy difícilmente actualmente distingue entre magistrado del trabajo y como la particularidad de que los tribunales laborales, o sea, la primera instancia, también se llaman así, pero se componen por jueces de asuntos individuales o jueces de asuntos colectivos. Pero bueno, para ponerle como nombre y apellido a lo que a mí me corresponde sería magistrado de circuito en materia del trabajo. Los magistrados de circuito en materia de trabajo son de carácter colectivo, esto es, se integran por tres personas. Lo que hacen la función principal, que a veces puede decir mucho y no decir nada, es que dan seguridad jurídica a través de una función revisora. Esa función revisora se conoce o se realiza a través principalmente de dos instituciones. Discúlpenme, antes que todo hago una disculpa, discúlpenme, señores abogados y doctos en Derecho, yo también soy doctor en Derecho, pero en esta ocasión no les estoy hablando a ustedes, le estoy intentando hablar a la ciudadanía para que nos entiendan. Hecha esa disculpa y tal vez las cosas que pueda decir que a veces puedan estar fuera de lugar para alguien docto, lo que hace uno es ver, checar, observar lo que hace un juez de distrito. A veces, de dos maneras. Uno, a través de la institución del amparo directo. El amparo directo procede o va, o digamos, revisa contra la sentencia dictada contra un juez bueno, en este caso de única instancia, vaya, porque sería un juez de asuntos individuales o de asuntos colectivos, o en su caso de las juntas, pero no hay que olvidar que hay un nuevo sistema de justicia laboral. No nos vamos a meter a eso. Y también a través del amparo indirecto, que son todos los actos que no son
resoluciones definitivas que le pongan fin a un juicio de carácter laboral. ¿Cuál es la principal función? Digamos, volvemos a este tema, es una función revisora y esa función revisora requiere que, pues una experiencia de conocer cuál es el procedimiento, en este caso laboral, y cuáles son los actos de naturaleza laboral que son materia de conocimiento a través del amparo, bueno, en este caso sería del amparo en revisión, la revisión en el amparo, la revisión dentro del amparo indirecto, vaya. Y en ese caso lo que se conocería es la sentencia dictada pero por un juez de distrito, en el caso de la Ciudad de México, en materia laboral. Ya sé que traté de ser sencillo, pero aún así luego están medias complejas las competencias, así que con que se queden que es un integrante, un magistrado, es un integrante de tres que revisa lo que hace un juez de distrito o un juez en materia laboral o las juntas laborales. Para las personas que no están tan familiarizadas con el sistema judicial, me gustaría que habláramos de esta gran herencia, de hecho, tapatía, es de mi Ujú, tierra, del amparo. ¿Qué es un ujú. amparo y por qué no, nos sirve a nosotros como comunidad de la diversidad sexual? No, miren, yo siempre les he dicho a las personas cuando me ha tocado enseñar la materia de amparo, que imagínense a la novia, novio o novie, y a veces digo novia, novio, novie, porque es cuando más se le ama, ¿verdad? Es porque es una figura, lo que sea que represente para nosotros que amamos, pero con unos matices tan bellos, pero tan profundos, pero tan diversos, que a final de cuentas se traduce en una institución salvadora y salvaguardadora. No existe la palabra, pero vamos a ponerle así. Porque no íbamos a ser tan técnicos, pero quería utilizar mi nombre de Salvador. Es una institución que salvaguarda nuestros derechos, es una garantía, vaya. Cuando vemos transgredidos nuestros derechos humanos, no nos vamos a meter en la diferencia entre derechos humanos o derechos fundamentales, o si son iguales o diferentes, pero bueno, pero para la gente entiende más como derecho humano, y así le vamos a decir. Sí, cuando ve transgredidos los derechos humanos de parte de cualquier autoridad o de persona que esté en función de una autoridad, para eso existe el amparo. El amparo, a final de cuentas, es algo así como el Chapulín Colorado, cuando gritamos, oh, ¿y quién podrá ayudarme o defenderme? Sale el amparo, sale una institución benévola, porque a final de cuentas el amparo no está dirigido, no está castigando entre personas. Lo que nos está haciendo es un muro, o un campo de fuerza, de protección con relación a nuestros derechos fundamentales y trátese de comunidad LGBTQ+, trátese de personas en una situación de vulnerabilidad, trátese de cualquier persona que se encuentre en una situación de desventaja o que sea agredida por un acto de autoridad, sea sentencia o sea un acto administrativo o cualesquiera que éste sea, ahí está el amparo. El amparo es una institución jurídica, es una figura jurídica que nos protege contra la arbitrariedad. Que además México heredó al mundo, tengo entendido. Exactamente, México es el precursor de esa figura tal y como se le conoce. Es una, digamos, una de las grandes aportaciones. A veces luego hablamos de México que importamos muchas cosas, muchos productos, pero también exportamos, además de aguacates de mi tierra, de Michoacán, productos jaliscienses, yucatecos, porque a final de cuentas o sea, si podemos hablar de algo mexicanísimo, ¿qué más mexicanísimo puede haber que una combinación yucateco-jalisciense? O sea, porque son, aunque sean momentos históricos diferentes, digamos que está fraguado en el ADN mexicano. Por eso a veces se habla del yucatequísimo.
del Jalisquillo, pues, pero a final de cuentas es una fusión mexicana. Ahí sí podemos, yo lo considero así, sí, desde una visión michoacana, que digamos que es una visión externa Intermedia. a la nacionalidad o a la estatalidad de la institución. Así está hecho nuestro querido México. De hecho, te comentaba cuando te conocí que yo Ujú, tengo familia en Zaguayo, Michoacán. De ese lado somos casi paisanos, ujú. aunque crezco en Jalisco. Quiero adentrar un poquito en este tema porque además de ser el Día Internacional del Combate contra la Es Homofobia, lo correcto. que nos trae a este espacio, a esta serie de cápsulas, es una preocupación legítima del que la comunidad de la diversidad sexual tenga un espacio específico para informarse respecto a estos nuevos comicios que son históricos en términos Ujú, de no había ocurrido antes. En ese diálogo, en esa interacción o compartir información con la comunidad, veo una deficiencia en el proceso. ¿A qué me refiero? Y evidentemente las personas candidatas, por un lado está dividido entre hombres y mujeres por las columnas, ujú. y durante el registro se hizo, digamos, una especie de señalamiento si pertenecían a la comunidad de la diversidad sexual siendo no binario o el paraguas de lo trans. Me preocupa que esto no se vea reflejado en las boletas. Qué se puede hacer como comunidad de la diversidad para poder poner en común que esto está ocurriendo y que, como haces mención, en un espacio tan valioso como el que tú estás aspirando, el amparo en términos generales pudiéramos decir que revisa, gracias a los magistrados, los trabajos de los jueces, Ujú. para bien o para mal? ¿Qué está en riesgo en esta elección y por qué es importante que la comunidad de la diversidad sexual se involucre en este proceso? No, digo, aquí son como que tal vez dividir la respuesta Sin de problema. tu cuestionamiento que lo estás haciendo en dos partes. Uno es el tema de la inclusión de las personas de la diversidad dentro de la boleta, cómo incluirlas. Yo creo que será motivo en esta ocasión, tal vez por el motor de operatividad de estas elecciones, creo que faltó una más profunda reflexión para hacer representativa la diversidad en las boletas. En esa parte yo estoy de acuerdo. Será un motivo de reflexión que se tendrá que hacer para unas futuras elecciones. En este caso estaremos hablando de 2027 para que todas, todos y todes estén y se sientan incluidos, vaya. Y creo que esa es una parte de una negociación y sano diálogo que hay que hacer, como si hablamos de que somos una sociedad democrática, creo que son temas que deben ponerse sobre la mesa. Muy importante esa parte, porque además creo que hay situaciones muy particulares que hay que tomar en cuenta y que sobre la marcha yo no había reflexionado de inicio, pero como te digo, tal vez es un chava el que estaba con un pensamiento teórico antes de comenzar esta campaña y un chava ahora ya en la recta final de la campaña. Pero, por ejemplo, una persona no binaria, una persona trans haciendo campaña en ciertas partes de la ciudad, también están en una situación de desventaja. Por Lo supuesto. mismo que sucede con las mujeres incluso. No es lo mismo que un hombre, yo, hombre, vaya, como lo he hecho en la campaña, solo en un tianguis, en un mercado y sin riesgo a que me digan algo, a que una mujer, una persona no binaria, una persona trans esté incluso en una posición de riesgo, vaya. Eso, ojo, eso lo digo como motivos de reflexión, no como una solución, sino que tenemos que pensarlo, porque aparte esto es un territorio, vaya. No es lo mismo yo que me siento seguro si voy a la taquería de la alcaldía Benito Juárez a la 1 de la mañana a estar hablando de la elección que otra persona, pues vaya. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay situaciones de desventajas o diferencias que hay que reflexionar, que hay que poner sobre la mesa y que hay que equilibrar, desde luego. Por los Eso por mi propios parte. contextos en los que vivimos. Exactamente, es muy importante. El contexto social no hay que desconocerlo. El contexto, posiblemente la ley, la constitución nos da una posición
de equidad, igualdad, sin meternos a la diferencia jurídica, pero la realidad y el contexto nos dice otra. Digamos, al segundo apartado de respuesta de este cuestionamiento muy interesante que estás haciendo es, ¿y nosotros en qué nos interesa o en qué nos afecta este macro proceso de elección? Pues bueno, debemos tener en cuenta cuáles son aquellas personas, para no decir perfiles, porque a veces cuando habla de uno de perfiles, uno despersonaliza, pareciera como que una serie de caracteres que te dan como que una valoración, pero digamos, estas personas, sin importar quién, cómo sean, si nos van a defender como seres humanos, hablando como comunidad LGBTQ+, pero también hablando como grupos vulnerables y como personas. Qué criterios tienen? Yo estoy en la posición de que necesitamos hablar, pero no con demagogia, de un verdadero humanismo. Y un verdadero humanismo debe reconocer todas las diferencias y debe acoger y debe alabar, porque la humanidad ha sido así, todas y cada una de nuestras características que nos hacen diferente y cuidar y procurar que esas diferencias no nos generen ninguna desventaja ante persona o autoridad. Por eso es importante que la gente investigue, pero también uno dé a conocer, porque pues obviamente a veces que le investiguen y bueno, le investigo, pero ¿dónde checo? Uno también externe criterios y puntos de vista. Yo por eso hablo como una de mis propuestas el tema de la rendición pública de cuentas. Ojo, y la rendición pública de cuentas no quiere decir que internamente los órganos jurisdiccionales no rindan cuentas. Sí lo rinden, se llaman lo que en las empresas o en órganos administrativos serían auditorías, acá se llama visitaduría. Pero bueno, no me quiero meter a esa parte técnica, pero sí la parte importante que es, si nosotros rendimos cuentas de manera pública, es no solamente hablar de para qué servimos y qué hacemos, además de que nos conozcan, volviendo un poco a la primera pregunta, sino también que la gente conozca qué criterios estamos generando. O sea, volviendo en sentido, pero con negritas mayúsculas subrayado. Ya ves, bueno, no negritas, negritas, pero rojas. O sea, ¿cómo estamos pensando como jugadores? ¿Para qué? Para que también nosotros seamos juzgados y seamos vistos por la sociedad. Creo que esta dinámica de elección popular está dando también un giro muy interesante. Nosotros seremos juzgadores, pero también estaremos bajo el escrutinio de cada una de las personas, nos haya votado o no. Necesita la gente saber qué hacemos y la gente necesita saber que verdaderamente le servimos. ¿Cómo? Pues informando. Por supuesto. En esos términos me gustaría abordar un tema que me tiene honestamente un poco preocupado. Ujú, No, tampoco demasiado, porque evidentemente somos capaces de organizarnos de una mejor manera. Sin embargo, sí he visto un avance, sobre todo en redes sociales, en donde mucha población está invitando a la gente a no participar en los comicios. ujú. Y me gustaría saber tu opinión, me gustaría que nos des algunos argumentos que desde tu perspectiva puedan fortalecer la idea del hacia dónde podemos avanzar si sí participamos en la elección. Ujú. Mire, yo puedo entender el mexicano, y lo digo, ahora sí que lo digo como pueblo, lo digo como gente y lo digo como persona, pues como persona de a pie que soy, y nunca mejor dicho, porque yo sí ando a pie. Como pueblerino, porque también lo soy, como hijo de mecánico, porque orgullosamente lo soy, y de hijo una mamá comerciante que vendía quesos, porque también lo soy. O sea, somos bien desconfiados. Las mexicanas y mexicanos somos muy, muy desconfiados porque nos hemos sentido, a veces, con mentiras de sistemas, pues vaya. Esa es parte como que también yo he sentido en el ADN,
al menos de mí y de mi entorno. Tenemos una resistencia que nos dicen algo y ay, seguramente va a haber aquí algo, un chanchullo, a ver dónde está de dónde va a brincar la liebre. Lo La entiendo, burra pero no era arisca. la burra no era arisca, la hicieron a base de así, de eso. Justamente, estamos en las mismas. Partiendo de eso, está a veces complicado en corto tiempo convencer un qué y para qué de unas elecciones. Yo lo que digo y siempre parto. Quienes nos decimos personas garantes de la Constitución, debemos defender la Constitución, no la que nos guste, no la que quisiéramos, no la que nos defienda a nosotros o no, la Constitución que está. Y esa Constitución debemos nosotros maximizarla siempre en beneficio de la gente, porque para eso es, a final de cuentas. Si el derecho está hecho para perjudicar a alguien, definitivamente, pues ni siquiera es derecho. Pero bueno, eso por una parte. A lo que voy es el sistema de elección ya se encuentra en la Constitución. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Hacerlo de manera racional, de manera meditada, de manera informada de quiénes son las personas que se postularon para servirnos. Y lo digo así porque yo, a la vez que soy candidato, también seré un votante. Soy un ciudadano que va a votar por unas personas que, por cierto, nadie se ha presentado conmigo. O sea, a lo que voy es, conozco los dos lados de la moneda, pero para que este sistema funcione, sí requiere, o sea, requiere una exigencia adicional. Como no hay partidos políticos y no debe haberlos, se vota por personas. Debemos cuidar, por favor. Yo sé que tal vez ustedes tienen algún partido político que les guste, que sea más afín a ustedes. Lo entiendo perfectamente, pero están eligiendo al árbitro. Estamos eligiendo al árbitro. ¿Cómo se vería el árbitro? Que vamos a elegir al árbitro y lo vemos con la playera de un equipo y luego con el de otro. Pues no, así no funciona esto. El árbitro debe ser árbitro, debe ser, debe estar en un punto de equilibrio. Eso para mí es parte fundamental de verificar que los perfiles sean neutros en esa parte, independientemente que internamente alguien pueda tener afinidad por un partido o no. Eso es parte fundamental, porque esto no es partidista, sí es electoral, pero no es un tema partidista, vaya. Estoy diciendo y estoy hablando de una exigencia de neutralidad de nuestras personas que nosotros vayamos a elegir, pero también yo le pondría una cuestión adicional, que tengan un punto o puntos de experiencia y expertise en la materia. Está el programa Conóceles, o mejor dicho, la plataforma Conóceles y podemos indagar acerca de la persona. Es más, yo he invitado a la gente obviamente, a ver el programa a la plataforma, pero también les he dicho con toda confianza, oigan, si requieren información adicional, por favor, en mis redes sociales o en mi número telefónico, pregúntenme, cuestiónenme. Es más, si son de otras alcaldías, no me importa. Yo les explico cómo votar, porque también ese es otro tema. Son varias barreras que en este primer experimento estamos enfrentándonos. Primero, pues, ¿quiénes somos? ¿Por quiénes votar? Y después, ¿cómo asentar esa fe en ese perfil? Pero ya dijimos que perfil no, en esa persona a través de un voto, pero válido. Entonces, creo que también además que como candidatos, y les hablo con todo cariño a todas, todos y todos ustedes candidatos, independientemente que no sean de nuestras alcaldías, porque a final de cuentas nuestra jurisdicción va a ser en toda la ciudad, y hablo de la Ciudad de México, pero independientemente, o sea, creo que es parte de nuestra obligación como candidatos, necesitamos explicar a la gente cómo votar,
aunque no sea cómo votar por nosotros, sino cómo votar. Esa parte es fundamental, no solamente de quienes está, del INE que está informando que existe el 1 de junio, elecciones, nada, nada, sino también nosotros en la calle estar explicando cómo votar. Si vieran la cantidad de veces que yo me he tomado el tiempo de estarle explicando a gente que aunque no sea de mi alcaldía, estarles explicando, o sea, no me creerían, pero debemos tener ese ejercicio que aunque sean personas que no van a votar por nosotros, que estén informadas los puntos básicos del procedimiento. Digo, eso se traduce tanto en la persona como también en nuestras redes sociales, explicar de la manera más sencilla también este asentamiento de fe a través de un voto. Claro que sí, Chava. Hablemos de estas posibilidades y cómo ejercerlas. Ujú, Adentrémonos en esto que estás comentando con datos muy concretos. ujú, Particularmente para esta elección al Poder Judicial, se estima una participación de entre el 8 y el 15% del ujú, padrón electoral. ujú, En números concretos, el padrón electoral consta de 100 millones de personas. ujú, Estamos hablando que es una elección que se espera que en total, a números, digamos, positivos o números siendo pues muy alegres, 10 millones de personas. ujú, Según la INDICEC, la encuesta nacional de diversidad de sexo y de género, apunta a que en el país del total, que son 129 millones de personas, 125 dependiendo la fuente, un 5,1% forman parte de la comunidad de la diversidad ujú. sexual. Existen condiciones para que se pueda ganar una elección con un voto informado, en mitad de este proceso que evidentemente tiene señalamientos, es perfectible, que no Ujú. son las condiciones adecuadas. Hemos hablado de un montón de limitaciones, particularmente contigo que estás súper informado. Platícanos cómo sí podemos acceder y si sí podemos, qué herramientas necesitamos. No, creo que gran parte aquí lo tienen digo, es que la verdad es que nosotros tenemos nuestras armas muy limitadas. Tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos tenemos solamente volantes y tenemos nuestras redes sociales. Creo que ahí es una colaboración con periodistas como tú, que nos apoyen en informar, digo, en este caso en específico, a la comunidad LGBTQ+, disculpen si me falta alguna letra, por- pero luego digo, a veces yo mismo me siento perdido de las letras, pero para incluir a todas las personas, obviamente eso es muy importante, por eso me disculpo. Necesitamos informarnos, necesitamos más que nunca estar unidas, unidos y unides en esta parte que sí nos impacta mucho, porque no creo que de las personas que hemos sido más estigmatizadas por cosas tan básicas como un registro civil, como temas de matrimonio, pues hemos sido nosotros y son temas que se han judicializado y que se han obtenido mediante esa institución que tú bien comentaste, que se llaman amparo. Así que definitivamente estamos ante un tema de prioridad de quiénes van a operar, quiénes van a estar al timón de la institución que ha sido la aliada de la comunidad LGBTQ+. Si hablamos de una institución jurídica que ha servido para tanto para temas de salud como para temas del Estado civil y como temas de derechos humanos en general, estamos hablando del amparo. ¿Y quiénes son los que operan el amparo? Digo, en este caso, pues las personas juzgadoras federales. Así que por eso debemos estar completamente inmersas e interesadas como personas para efectos de saber quiénes son quienes van a operar o a nuestro favor o a nuestra contra. Así que sí necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos la ayuda de personas que nos den más voz. Vaya, tal vez en esta parte no se ha dado la importancia debida, pero
yo hablo de no solamente de la comunidad LGBTQ+, sino de todas las personas que tienen una situación de vulnerabilidad, los adultos mayores, las personas afrodescendientes, indígenas, personas que están en una situación de, de posible vulnerabilidad, llámese categorías sospechosas. Ay, pero es que luego está medio raro ese término, Sí, discúlpenme, suena me dan cuenta que extraño. ni lo dije, pero sí Atinamos las existe. transversalidades. Exactamente, no, pero espérense, no, ajá, o interseccionalidad, va a decir la gente, hoy no que iba a hablar en ajá, no que iba a hablar en pueblo, ya está hablando en Abugañol, no, 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 disculpen, esas palabras no, ahorita no van, pero toda esta situación, personas que históricamente hemos sufrido una mayor riesgo, para decirlo así, pues necesitamos más que nunca una institución fortalecida con personas preparadas, desde luego. Así Claro. que esa gran importancia es la que también me está haciendo pedirte de favor que seas vocero y que todos los medios de comunicación sean voceros de esa particularidad en esta elección. Querido Salvador, ya estamos por terminar esta pequeña cápsula contigo. Seguiremos continuando, no sin antes agradecer a Jesús Escobar Tobar, quien nos da este espacio para presentarle a toda la querida audiencia las candidaturas de la diversidad sexual al Poder Judicial. Para cerrar contigo, querido, me gustaría que te volvieras a presentar desde cero, porque es importante que sepan quiénes somos, quiénes estamos ocupando estos espacios y qué es necesario, y evidentemente cómo votar por ti, amigo. Muchas gracias, amigo. Mira, pues voy a aparecer en la boleta color rosa palo. Les insisto, tenemos una gran ahí interesante, pero tengo que hacer ese paréntesis, que es para magistrados de circuito, y ese rosa no parece rosa, no se confundan con el color salmón, que es para el Tribunal de Disciplina, por favor, es rosa, no, ni siquiera para el Tribunal de Disciplina, pero el color salmón no se vayan a confundir con ese. O sea, es el rosa palo, que es como un color que yo les explico a la gente como tipo Coraje, el perro cobarde, más o menos por ahí. Ajá, exacto. Ajá, es más o menos. Bueno, ahí me van a poder encontrar con el número 30 en el Distrito Judicial 3 en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Yo quiero ser antes que tu candidato a ser tu autoridad o tu magistrado, quiero ser tu buen y un confiable y cercano servidor público. Quiero desde mi trinchera cambiar un paradigma que necesitamos. La cercanía no solamente es una cuestión de palabra, es una cuestión de que forma es fondo. Quiero ser tu servidor público y espero contar con tu confianza por el número, votando conmigo con el número 30 en el apartado de hombres, boleta rosa palo, no lo olvides. Muchas gracias. Ahí lo tiene, querida audiencia. Estamos con Salvador Obregón, candidato a magistrado del Poder Judicial para estas elecciones históricas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.